El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Bien, entonces vamos a escuchar en el compendio que dice el acto de fe. Son tres oraciones: el acto de fe, el acto de esperanza y el acto de caridad. Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios, verdadero, en tres personas iguales y distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó, murió y resucitó por nosotros, el cual nos dará a cada uno según los méritos el premio, el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre, Señor, y acrecienta mi fe. Amén. Ahora vamos a hacer el acto de esperanza. Señor Dios mío, espero por tu gracia la remisión de mis pecados y después de esta vida alcanzar la eterna felicidad, porque tú lo prometiste, que eres infinitivamente poderoso, fiel, benigno y lleno de misericordia. Quiero vivir y morir en esta esperanza. Amén. Amén. Y el acto de caridad. Dios mío, te amo sobre todas las cosas y al prójimo por ti, porque tú eres el infinito, sumo y perfecto bien, digno de todo amor. En esta caridad quiero vivir y morir. Amén. Bien. Y esos son justamente las tres líneas o la forma que el Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ofrece para vivir el camino que nos tiene que llevar a la salvación y a la santificación. La fe que se hace esperanza y la esperanza que se realiza en el amor, en la caridad y en el servicio. Bien, hecha esta presentación de lo que es el sentido del retiro espiritual, vamos ahora a ver un video donde se nos va a presentar el querigma de la fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros decimos que es el querigma? Que nosotros anunciamos, creemos y proclamamos en nuestra vida que el Hijo de Dios se hizo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, nació de María la Virgen, padeció, murió y resucitó y ascendió a los cielos, ¿verdad? Y que desde los cielos nos envió el Espíritu Santo. El anuncio del querigma, el Cristo que sufre, que muere y resucita por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Es el centro de nuestra fe. Unido a la presencia de Jesús, Dios puso la madre de Jesús, que como madre, como creyente, como mujer de fe, acompañó a su Hijo desde el misterio de la encarnación hasta su santa resurrección y ascenso a los cielos. Por eso nosotros, mirando la fe de María, podemos comprender la fe de la Iglesia, nuestra fe. Podemos comprender qué es lo que Dios nos pide y nos propone para poder creer de verdad en lo que el Señor ha venido a revelar, que Dios se ha hecho hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre, y que ha venido a morir por nosotros, a asumir nuestros pecados y vencer la muerte, vencer el pecado con su santa resurrección. Ese es el misterio de la gracia. Ese es el centro de nuestra fe, no hay otra cosa. ¿Ve? De esta manera Dios nos acompaña a pesar del pecado, a pesar de que nosotros con Adán y Eva nos llenamos de orgullo, de soberbia y quisimos robarle a Dios la autoría de todo.
quisimos ponernos nosotros en el medio de toda la creación y olvidarnos de la presencia de Dios. Y por eso nuestra fe se fundamenta en la persona de Jesús. Pero como ustedes bien saben, y todos sabemos, la persona de Jesús se pudo hacer hombre siendo divino porque hubo el sí de una mujer sencilla, una muchacha sencilla, judía, creyente, que actuaba bien según la ley, pero también creía en las promesas. Y por eso ella sabía que iba a venir el Mesías, el que iba a rescatar al hombre y al pueblo de Israel para poder traernos la salvación. Por eso cuando María recibe el anuncio del ángel, no solo es cubierta por la acción del Espíritu y por la presencia del Padre, sino que ella se hace llena del verbo de Dios, de la palabra de Dios. Y María entonces con su sí permite que la salvación llegue a nosotros. Fíjense ustedes qué bondad la de Dios, qué misericordia la de Dios, que quiso asumir el papel del hombre completamente a través del papel de la mujer que viene a rescatar al pecado de Eva. Por eso nosotros decimos que María es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán, la nueva creación. Y eso tiene que realizarse en nosotros. ¿Cómo lo hizo Jesús? Clavándolo todo en la cruz. Y estando María al pie de la cruz, ¿verdad? Y después, resucitado y ascendido a los cielos, nos envió el Espíritu. Y ahí estaba también María en el cenáculo, a la espera de la llegada del abogado, del Paráclito, del Espíritu Santo, para que nos transformara simplemente de seguidores de Jesús en discípulos de Jesús, ungidos por el mismo Espíritu de Cristo y salvados por la misma gracia de Cristo. Qué obra tan poderosa la que ha hecho Dios en nosotros. Muchas veces eso nosotros no le damos tiempo a Dios para que Él pueda ayudarnos a comprenderlo y a vivirlo. Por eso entonces regalarle a Dios unos tiempos de retiro espiritual ayudan enormemente para ese reencuentro personal y comunitario con Dios. Ahora fíjense que cuando el Espíritu baja en Pentecostés sobre María, sobre los discípulos, sobre las mujeres y los familiares de Jesús, en ese momento nace la iglesia. Todo ello recibiendo el Espíritu, reciben el primer don, ser iglesia. Antes de que vengan los demás dones, que todos recibimos en el bautismo, en la confirmación y a través de los sacramentos y de la vida interior. Además de eso, el primer regalo que Dios nos hace por la obra del Espíritu es que nosotros quedamos unidos al cuerpo de Cristo. Y por eso nos damos cuenta que somos iglesia. Pero cuando recibimos el bautizo de chiquitico, eso no está claro. Eso queda así como un depósito en el banco, ¿verdad? Pero evidentemente en la medida que vamos creciendo y madurando en la fe, en la esperanza, en la caridad, en esa misma medida es que vamos comprendiendo de que somos iglesia, que somos miembros de la comunidad fundada por Cristo y que eso es el gran regalo. Somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo somos hermanos en Cristo. Recibimos el don de ser persona por Cristo y también recibimos el don de ser comunidad de amor, comunidad que goza del mismo Espíritu de Cristo. Y por eso es tan importante en estos retiros renovar nuestra fe, renovar nuestra esperanza y nuestra caridad para poder profundizar a qué pertenecemos. Si pertenecemos a un club social, si pertenecemos a una ONG, no profit, ¿verdad? Sin fines de provecho personal, o pertenecemos a la iglesia, cuerpo de Cristo, familia de Dios, pueblo de Dios.
Por eso hoy queremos proponerle a ustedes esta primera reflexión. La importancia de que somos iglesia. Porque a veces es verdad, nos gusta participar, que si lectores, que si acólito, que si monaguillo, que si lo que hacen las peticiones, que si los que recogen la ofrenda, que si catequistas, que si animadores, que si participando en Cáritas, en la pastoral social, en las obras de ayuda social y de beneficencia de la comunidad, que si por el grupo de oración, que si por el grupo de formación bíblica, etcétera, etcétera. Y tanto trabajo pastoral que hay en cada comunidad, que es bellísimo vivirlo. Pero si no partimos de donde tenemos que arrancar, que es que somos iglesia, y que si somos iglesia, pertenecemos a Dios, y nos pertenecemos los unos a los otros, y por eso somos hermanos, y vivimos la comunión en el mismo espíritu, nosotros estamos perdiendo la razón principal por la cual estamos metidos allí. Porque entonces podemos caer en la tentación de que, bueno, yo soy lector porque soy el que mejor lee. Yo soy catequista porque soy el más preparado y el que más sabe. Yo trabajo con los niños porque tengo el don de cuidar niños. Yo estoy con los jóvenes porque a mí los jóvenes me escuchan. Estoy en el grupo de oración porque soy el que mejor hago oración, o canto, o brinco y bailo, ¿verdad? No lo estamos haciendo porque somos los mejores. Lo estamos haciendo porque es el Señor que nos ha regalado el don. Pero el primer don del don es ser iglesia, es ser comunidad. Porque nada hacemos si no vivimos la caridad, dice San Pablo. Y la primera caridad es reconocer la presencia de Cristo en el hermano. En el hermano que me cae gordo. En el que habla mucho y que no lo soporto. El que se la tira, que lo sabe todo. El que no deja que nadie se meta. El que no deja trabajar a nadie porque solo él es competente en lo que está haciendo. En el que posiblemente tiene un mal carácter, es antipático, da malas respuestas, o el que se burla de todo, ¿verdad? Hay también el hermano que se burlan de todo, ¿verdad? O el hermano que quiere aprovecharse de la iglesia para ver si gana algo a nivel personal, y entonces hace de la iglesia su negocio, por debajo cuerda. Eso puede pasar también, ¿verdad? Es decir, hay muchas posibilidades, pero también hay muchas tentaciones. Yo estaba esta mañana pensando que cómo era lo del camino de conversión interior. Bueno, es como la dieta, todos empezamos la dieta, pero terminar la dieta y mantenerla, eso es lo más difícil, ¿verdad? Yo me tengo que cuidar de la grasa y del azúcar. Pero que venga bien ese dulce que están ofreciendo por ahí, ese flan, ¿verdad? O ese quesillo, ese pastel, qué bueno, vamos a comerlo. Pero sí me tomo el café sin azúcar porque tengo que cuidar de no tomar mucho azúcar. Así lo hago yo, no vayan a pensar que no lo hago, ¿no? Sí, así es el camino espiritual, es como la dieta. Hay que mantenerla todos los días. Hay que evitar lo que nos hace gordos, lo que nos enferma en el espíritu. Hay muchas cosas que nos pueden enfermar en el espíritu. Y muchas veces las enfermedades físicas pueden ser consecuencias de enfermedades espirituales y de los pecados. Como también las enfermedades físicas son el medio que Dios usa para hacernos santos. ¿Ven? Pero para eso hay que vivir ese camino de fe, de esperanza y de caridad todos los días para nosotros poder descubrir cómo Dios va trabajando en nuestro corazón y en el corazón de los demás. Pero antes de todo, redescubrir el don maravilloso del bautismo. En el bautismo nosotros somos transformados en hijos de Dios y en hermano en Cristo, porque recibimos la gracia de Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Eso es fundamental.
Si nosotros estamos claros con eso, pase lo que pase en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra sociedad, nosotros siempre podremos dar lo mejor de nosotros mismos, porque a Dios no le podemos dar las obras, a Dios le tenemos que dar lo mejor, porque Dios mismo nos ha hecho capaces de lo mejor que tenemos. Si sé tocar, es un don de Dios. Si sé cantar, es un don de Dios. Si sé predicar, es un don de Dios. Si sé catequizar, es un don de Dios, pero no para mí, sino para beneficio de toda la comunidad, para beneficio de toda la parroquia, de toda la Iglesia Universal. Fíjense, lo importante es aprender que el Espíritu Santo y la gracia de Cristo nos transforme en amigos, porque dice Jesús, ya no llamo siervos, sino amigos. Y no hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y por eso nosotros tenemos la dignidad de ser amigos de Cristo. Y ser amigo de Cristo significa que yo tengo que ser amigo también de los demás amigos de Cristo. No me puedo considerar el único amigo de Cristo. Y eso es el gran misterio del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Y allí donde vemos que Dios va trabajando todos los días en el tiempo del orden o tiempo ordinario. Le voy a dar una cita para que la reflexionen en la carta a los Romanos. La carta a los Romanos, capítulo 3. Versículo 22. Mediante la fe, según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. Fíjense que San Pablo escribe muy claro, reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. ¿Y cuál fe? La fe según Jesucristo. ¿Y cuál es la fe según Jesucristo? Creer que de verdad Cristo ha muerto y ha resucitado por mí y por mis pecados, no por mis virtudes y por mis dones. Y por eso entonces esa justificación en la fe de nuestro Señor es fundamental para que el Espíritu Santo vaya trabajando dentro de nosotros y reordene nuestro corazón, reordene nuestra cabeza, reordene nuestro carácter, nuestra personalidad y temperamento, reordene inclusive nuestros dones, porque tener un don que no está ordenado a la fe en Cristo lleva a un desorden y no a un orden, porque entonces la persona se cree, vamos a decir, el mejor para poderlo hacer, y no porque Dios me lo ha dado para servirlo a Él y a mis hermanos, sino que Dios me lo ha dado para yo servirme a mí mismo y yo sentirme por encima de los otros. De ahí entonces que Pablo dice, no hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios, pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Fíjense qué importante, es un camino de orden, el Espíritu Santo es un espíritu de orden. La gracia viene a reordenar el desorden que causó el pecado. Cristo muerto y resucitado nos viene a decir, yo he muerto por ti y por tus pecados, y por eso te he sanado, te he liberado, te he rescatado de la muerte, te he rescatado del mal. Pero como les decía antes, es una receta que hay que aplicarla todos los días. No es por arte de magia que eso se va a dar. Se va a dar en la medida que yo aplico la receta de la dieta o los medicamentos que me mandó el doctor. Porque si yo no tomo los medicamentos, ¿cómo voy a sanarme? Y si dejo de tomarlo porque ya me siento mejor, muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Ya me siento mejor, ya, que ese doctor, yo ya estoy bien, no voy a seguir, ¿verdad? Entonces nosotros dejamos y la enfermedad vuelve otra vez y con más fuerza, vuelve con más fuerza. Y ahí hay una actitud de soberbia, de desobediencia. Todavía estamos desordenados en la fe y desordenados en la esperanza. No, a mí me dijeron que esa matica sirve porque es muy buena y esa matica
No hace falta que yo me tome las pastillas que me mandaron, hacerme los tratamientos, los exámenes de laboratorio. No. Yo con la matica arreglo todo. Y después la matica, un día la tengo, un día no la tengo, y después poco a poco me voy olvidando también de la matica. Estoy poniendo la esperanza en lo que no está. O estoy pensando que si yo me como, sin que nadie se dé cuenta, lo que no debo comer por mi dieta, es que entonces estoy haciendo una gran gracia. No, mentira, no estoy haciendo ninguna gracia, estoy haciéndome daño a mí mismo. Cuando nosotros pecamos en lo oculto de nuestra conciencia, sabiendo muy bien lo que estamos haciendo, pero lo seguimos haciendo, porque al fin y al cabo sabemos que Dios me ha perdonado y Dios me va a perdonar una más, ¿verdad? Nosotros estamos engañándonos a nosotros mismos, estamos engañando al Espíritu, pero Dios, que todo lo ve y todo lo escudriña, está allí para que nosotros podamos reconciliarnos con Él en la sangre de Cristo que derramó en la cruz, justamente para que yo pudiera cada vez volver al Señor. Ahora bien, ¿qué importancia tiene María en todo esto? Bueno, como ustedes bien saben, no porque solo la iglesia lo dice, lo afirma, pero en la misma palabra aparece que María era virgen. Y la virginidad de María era una virginidad de cuerpo, de alma y de espíritu. Es decir, que María no tenía ningún contrato con el pecado, ningún contrato con el demonio. ¿Y por qué solo ella de manera tan especial? No, ella porque ya Dios la tenía predestinada para ser la madre del Señor. Pero entonces el Señor le da esa bella gracia de no tener pecado y ser concebida sin pecado, inmaculada concepción, pero al mismo tiempo le pide asumir la carga de llevar el camino de la cruz junto con su Hijo. Le pide estar cerca del Hijo que Dios le manda y que va a salvarnos a todos a través del misterio de la cruz y de la redención, para que ella sea solidaria, no solo como mamá, sino como creyente, ¿verdad? Con su fe, con su esperanza y su caridad, a lo que era el misterio de la salvación. Y a ti te atravesará una espada en el corazón. Se lo dijo muy claro el anciano Simeón. Entonces María libremente acepta y dice: hágase en mí según tu palabra. Ese hágase de María es el mismo hágase de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando le dice al Padre: Padre, si puede, aleja de mí esta copa, que no la soporto, es terrible, pero hágase según tu voluntad, oh Padre, y no según la mía. Esa íntima unión del sí de María y del sí de Jesús en el misterio de la redención hace que María entonces se transforma en la primera iglesia, en la primera persona que hace parte de la iglesia. Y por eso nosotros miramos a María como modelo de fe, como modelo de esperanza, como modelo de caridad, como modelo de servicio, como modelo de entrega, como modelo de estar siempre unida a Cristo, pero no solo a Jesús como nuestro Señor, sino también el Cristo que está presente en cada hermano. Entonces María, con su fe, nos ayuda a vivir la fe, la esperanza y la caridad dirigida a Jesús, pero dirigida a cada uno de nosotros, por el cual Cristo ha muerto y ha resucitado. Eso es el gran misterio de María asociada a la redención de Cristo. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando devotamente nos dirigimos a ella, para que ella con su espíritu, con su intercesión, con su oración, que todo lo comprende, todo lo asume y todo se lo presenta a Dios Padre por el Hijo en el mismo espíritu, ella nos ayuda a vivir el misterio de la redención en nuestra vida. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres han logrado comprender mejor el camino del sufrimiento que lleva a la gloria a través de la intercesión y de la oración de María? Y fíjense que la obra de Dios es tan increíble que no solo funciona para aquellos que le piden, sino también funciona para aquellos que no le piden, o inclusive para aquellos que la rechazan. Porque dicen: solo Cristo es, Él es el único mediador. Es cierto, Cristo es el único mediador. Es verdad. Pero también es verdad que la mediación de Cristo suscita
el apoyo y el aporte y la intercesión y la mediación de aquellos que creemos en Cristo y vivimos en Cristo y actuamos con Cristo. Ese es el gran misterio de nuestra fe en Cristo y de nuestro amor a María, ¿verdad? Con esto quiero que vamos a hacer un ratito ahorita de reflexión personal. No es para ir a hacer merienda o ponerse a hablar. Le sugerimos que lo hagan un ratito en silencio. Nosotros le avisaremos unos minutos para que ustedes puedan ver dentro de su corazón qué le dice el misterio de la muerte de Cristo y de la pasión de Cristo que ustedes acaban de mirar en la película, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿qué le dice a ustedes? Y esa presencia de María, ¿qué le dice a ustedes? Y después la pregunta es, si en el misterio está Cristo crucificado, está la dolorosa al pie de la cruz, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi lugar? ¿Cuál es mi lugar en ese misterio? Eso es aprender a contemplar, a interiorizar y a descubrir lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a cada uno de nosotros, hoy, aquí. Entonces le agradecemos un rato de meditación, de reflexión personal y después volvemos otra vez aquí para la segunda parte. Nosotros mismos le avisaremos. Si van adentro, afuera, es lo mismo. Lo importante es que asuman un poco esta actitud de silencio interior. Gracias. Bueno, como decía el Padre Antonio, que hablábamos un poco del tiempo en que vivíamos el Pentecostés, ¿verdad? Y en la iglesia está lo que se llama el tiempo ordinario, que es lo que estamos viviendo en esta época, después de Pentecostés. Y también se hablaba de la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, que comenzaba leyendo lo del catecismo, la fe, la esperanza y la caridad. Y nosotros nos podemos preguntar también por qué Dios fundó la iglesia. El Padre Antonio hablaba de la iglesia, que era lo más importante, ser parte de la iglesia. A veces queremos servir y lo hacemos, ¿verdad? Pero yo a veces le digo a la gente, lo importante es que estés, aunque sea en el último banco allá, sentado, pero que estés dentro de la iglesia. Y la gente piensa, no, que si no estoy allá arriba, adelante, entonces no sirve. No, mentira. Lo importante es que estés al menos allá en el último sitio, no importa, pero que estés dentro de la iglesia. Y si podemos servir, servimos. Si en una época servimos en algo, lo hacemos. Pero no es por eso que vamos a valer más, no es por eso que vamos a tener mayor importancia, ¿verdad? Entonces, si nosotros consideramos que Dios fundó la iglesia, es decir, es una empresa, ¿verdad? Una industria, un negocio, que no la fundó un hombre, la fundó Dios. Cuando uno funda un negocio, ¿verdad? Es para algo. Uno funda un negocio, funda un trabajo, estudia, va a hacer un esfuerzo, construye una casa, ¿verdad? Se casa, tiene un hogar, para algo lo hace, para algo. Nadie va a gastar una energía para nada. Entonces, si Dios hizo la iglesia, pues nosotros tenemos que pensar, oye, pero ¿para qué hizo la iglesia? ¿Para qué hizo Dios la iglesia? ¿De qué sirve la iglesia? Tanto que se habla. Y nosotros podemos resumir, ¿para qué sirve la iglesia? Para llevarnos al cielo. Para eso es la iglesia. Para llevarnos al cielo. No, la iglesia sirve porque me reúno con otras personas. Bueno, pero puedes ir a una fiesta a reunirte con otras personas. Puedes ir a una universidad, a una clase. No, la iglesia sirve porque me hablan bonito. Bueno, pero puedes ir a un psicólogo para que te hable bonito. Puedes ir a muchos lugares, ¿verdad? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Qué quiere hacer la iglesia? Para llevarnos al cielo.
Para eso es la iglesia. De alguna otra forma nos va preparando, nos va enseñando, nos va limpiando, nos va dando el pan de la vida, nos va dando el perdón de los pecados, ¿verdad? Y nos va motivando, porque nosotros como personas tenemos tendencia a desmotivarnos. No sé si se han dado cuenta de eso. Cuando, por ejemplo, el novio le dice a la novia que, bueno, pues, le va a traer un pedacito de la luna, le va a traer las estrellas. Y cuando después se casan y pasan un tiempo, ¿quién? ¿Yo? Dice. No sé si se han dado cuenta de esos detalles, pequeños detalles. Nunca, ¿verdad? Entonces, el amor pues tiene que motivarse. Tiene que motivarse el amor entre las personas, el amor entre la amistad, el amor con los hijos, el amor con los padres, ¿verdad? Y sobre todo, el amor con Dios. Tiene que motivarse. Entonces, si vemos nosotros la historia humana, no sé si ustedes a veces han visto los programas esos donde aparecen unos dinosaurios caminando y empiezan a hablar que si hace 200 millones de años, que se hace 1000 millones de años, no sé cuántos millones de años. Y uno dice, mira cuánto tiempo ha pasado, ¿no?, en el mundo. Entonces, ¿quién hizo todas esas cosas? ¿Quién hizo toda esa naturaleza? ¿Quién hizo todos esos animales? ¿Verdad? El hombre todavía no existía. Cuando habían los dinosaurios, el hombre no estaba sobre la tierra. ¿Qué le parece? O sea que no pudo haber sido un hombre que lo hizo. Entonces, toda esa realidad es un tiempo de Dios, o un tiempo de la historia, un tiempo de la humanidad. Pero, en un momento dado, Dios comenzó a manifestarse. No sé si se acuerdan de la experiencia de Abraham, el padre de la fe, que uno dice. Que Abraham era un hombre que creía en varios dioses y recibió una revelación y empezó a creer en Dios. Fue al desierto, tuvo una experiencia de Dios, casi se muere y encontró, Dios le habló. Y desde que Abraham estuvo en el mundo, comenzó nuestra fe. Comenzó la fe del pueblo de Israel, la fe de los judíos, la fe de los cristianos y luego la fe de los musulmanes. Todos son descendientes de Abraham. Todos creemos en Dios. Entonces, hubo algo que nos despertó, que nos cambió. Algo sucedió. Y eso que sucedió fue Dios mismo que lo hizo. O sea, fue Dios que lo motivó. Estábamos viviendo como en un tiempo ordinario, o sea, un tiempo de la naturaleza. Y Dios intervino para hacer que sucediera algo, para cambiar nuestros sentimientos, nuestro corazón. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida de Abraham? Abraham estaba en su casa, no se sentía satisfecho, se sentía mal porque ahí habían muchas cosas, muchas falsas creencias y él no se sentía a gusto. Y luego que encontró a Dios, se fue a caminar al desierto. ¿Cuál era el sentido de la vida de Abraham? Amar a Dios, encontrar a Dios, descubrir a Dios. Y a sus hijos los crió así, con esa fe. Entonces, Dios comenzó en la historia humana un tiempo extraordinario. Así como cuando Adán y Eva, cuando Dios hizo al hombre en la tierra, fue un tiempo extraordinario, porque antes no había hombre. Habían dinosaurios, habían moscas. ¿Usted cree que la cucaracha está antes del hombre o vino después? ¿Qué le parece? ¿Ah? Pues vino antes.
La cucaracha. Y se acabará el hombre y todavía habrá cucaracha, olvídense. Porque la cucaracha se va por debajito, se esconde y... Que hubo cucarachas que se salvaron, ¿verdad? Sí. La cucaracha, la bomba atómica no las pudo matar a la cucaracha. ¿Qué le parece? Entonces a veces es mejor ser como una cucaracha y no como un dinosaurio. A veces nos subimos mucho y nos creemos muy grandes, ¿verdad? Pues ahí nos matan más rápido. Entonces, en ese sentido, Dios creó ese momento extraordinario. Dios lo hizo cuando el hombre apareció sobre la tierra. Eso fue un momento, ya no era un momento ordinario, era algo muy especial. Un ser humano que Dios dice en la Biblia, a nuestra imagen y semejanza, imagínese usted. Un ser vivo a la imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe lo que es eso? ¿Verdad? ¿Y qué significa eso? Que el ser humano tiene conciencia, piensa, tiene voluntad, él tiene libertad, toma decisiones, puede amar a una persona, puede odiar incluso también, puede pecar incluso, fíjese, porque es libre. Entonces el hombre y la mujer, creados a la imagen y semejanza de Dios, comienza nuestra historia, pero también comienza una historia del pecado y de la gracia. De una vez empiezan fallaron, pues cayeron, se alejaron de Dios. Entonces ese es como un tiempo ordinario, en el sentido que nos podemos alejar de Dios muy fácilmente. En la iglesia pasa lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos muchachos van a la comunión? Primera y última comunión. ¿Ah? Nunca han visto de eso. Es la primera, no es la última, ¿verdad? O que vamos a acompañar al niño porque es la comunión. ¿Y cuándo regresan? No, se me olvidó. ¿Dónde queda? Dice, no sé, se me olvidó la dirección, dice. O la confirmación, ¿verdad? Pero ¿qué confirmación de qué? Si después no van a volver más nunca a la iglesia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo sucede la salvación, verdad? La iglesia nos quiere llevar al cielo, a la salvación. Ese es el trabajo de la iglesia. No hay otro más importante. Entonces, porque nosotros tenemos que vivir la fe, la esperanza y la caridad. Esa es. Cada cristiano tiene que vivir la fe, la esperanza y la caridad. Fíjese que cuando se hace una persona que se declara que es santo, por ejemplo, no sé si se acuerdan hace poco, a quien proclamaron santo en Roma, Juan Pablo II y Juan XXIII. Primera vez en la historia que dos papas juntos los declaran santos. Entonces, ¿por qué los declaran santos? Aparte de que pueden exigir un milagro, ¿verdad? Que es como un signo extraordinario. ¿Ah? Y aprobación. Sí, como que mire, hizo un milagro. Aparte de eso, cuando se dice que una persona es santa, se dice porque vivió la fe, la esperanza y la caridad de manera heroica. Eso, así lo dice, porque fue un héroe en la fe, en la esperanza y la caridad. Entonces, nosotros como cristianos en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia? O sea, ¿cuál es nuestro trabajo en la iglesia? Nuestro trabajo en la iglesia es vivir la fe, la esperanza y la caridad. Ese es nuestro trabajo. No es mucho más que ese. Que queremos hacer muchas cosas, las podemos hacer, pero no vamos a pensar que si hacemos todo eso y no vivimos la fe, la esperanza y la caridad, que vamos a ir al cielo, que vamos bien. No vamos bien. Entonces, esto significa que tiene que suceder en nosotros un proceso de conversión, de entrega y de oblación. Nosotros lo planteamos así en la espiritualidad de nosotros y de la Virgen y todo eso. ¿Qué significa la conversión? La palabra conversión es cuando tú das media vuelta, ¿verdad? Es decir, tú estás dándole la espalda a Dios y tú te volteas y le das la cara. Eso significa conversión, ¿verdad? Normalmente estamos acostumbrados a darle la espalda a Dios. No lo tomamos en cuenta, no pensamos en Él,
tomamos nuestras decisiones sin preguntarle nada a Dios, ¿verdad? Escondemos muchas cosas para que Dios, nadie las vea, pero Dios tampoco las ve porque Él es ciego, sordo y mudo, ¿verdad? Y tonto. Entonces le estamos dando la espalda a Dios. Conversión, darnos media vuelta y mirar a Dios. Esa es conversión, ¿verdad? Revolución es dar una vuelta completa. Cuando dice cuántas revoluciones por minuto tiene un motor, cuántas vueltas está dando. Por eso el cristiano no hace una revolución, hace una conversión, ¿verdad? Que luego le produce a él mismo un cambio muy grande, ¿verdad? Que puede llamarse una revolución en el amor, podría ser, pero no es el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, la conversión le sucedió a Abraham. ¿Por qué le sucedió a Abraham? Porque Abraham, Dios se le manifestó a Abraham. Y Abraham comenzó a creer en Dios. ¿Cómo te vas a convertir si no crees en Dios? Entonces la conversión tiene que ver con la fe. La fe nos tiene que llevar a la conversión. Por eso dicen, muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. Si tú dices que crees en Dios y eres un perro, pues no crees en Dios. Si dices que crees en Dios y no perdonas a nadie, no puede ser, esa no es fe. Si dices que crees en Dios y no ayudas a nadie, ¿dónde está tu fe? Entonces, la fe significa, de verdad, luchar por la conversión. Ese es el primer paso, ¿verdad? Después viene la esperanza. La esperanza ocurre porque nosotros vamos conociendo a Dios y nos vamos dando cuenta de que es un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios bueno, que creó la tierra, creó todo esto, y que nos creó a nosotros, y que quiere lo mejor para nosotros, bueno, tantas cosas que, imagínense, un Dios que envía a su Hijo para que muera en una cruz. ¿Cómo puede ser ese Dios? ¿Será malo? ¿Será un Dios malo? ¿Será un Dios que quiere algo malo hacia nosotros? Entonces, en la medida que conocemos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nuestra esperanza va creciendo, porque nos vamos agarrando confianza. Confianza. Si tú piensas que Dios es malo y que del día que te mueras te va a mandar para el infierno, ¿qué esperanza tienes? O sea, tú estás aterrorizado, como mucha gente se va poniendo más vieja y empieza a pintarse mucho porque dice, no, yo con esta pintura me pongo joven. No, mentira. Entonces, si uno tiene esperanza, uno dice, aunque me ponga viejito, yo tengo esperanza. ¿Cuál es el problema? O sea, Dios me va a esperar a mí y Dios no es malo. Dios quiere lo mejor para mí. Entonces voy cultivando la esperanza, ¿verdad? Y la esperanza tiene que ver también con la entrega. ¿Por qué? Cuando yo me protejo a mí mismo, como dice, el que guarde su vida, la perderá. El que dé su vida por mí, la encontrará. Entonces cuando yo me protejo y me acostumbro a protegerme, yo no tengo ni esperanza, ni caridad, ni nada, ni fe, porque soy egoísta. Pero cuando yo, a través de la fe, ¿verdad?, voy a la esperanza y me empiezo a atrever a entregarme. ¿A quién me voy a entregar? A Dios, porque Dios es bueno, misericordioso, compasivo, lento a la cólera, rico en piedad. Dios me quiere enseñar la humildad, me quiere enseñar el amor, todo eso. Me voy abriendo a Él, me voy entregando y me puedo entregar al hermano, puedo tener más confianza con mis hermanos, puedo ser más generoso, puedo perdonar mejor, puedo tener más confianza de perdonar, ¿verdad? A veces nos da miedo perdonar, porque uno dice, y si perdono, me va a embromar más después, me va a fregar más duro. Entonces uno va agarrando más confianza de perdonar, ser más dócil como corazón, ¿verdad? Entonces la entrega nos ayuda porque uno cuando se va poniendo más viejo tiene que ser más generoso. ¿Ustedes han visto alguna vez un viejo egoísta?
¿Verdad que es horrible? Un niño egoísta, bueno, se pasa más o menos, ¿verdad? Que, esto es para mí, ¿verdad? Pero un viejo egoísta, o imagínese usted un sacerdote viejo egoísta, o una monja vieja egoísta. ¿Cómo será eso? ¿Verdad? Entonces, o un abuelo que le quite la comida al nieto para comerse. ¿Qué le parece? Zenaida. Mira nada más. ¿Ah? Una abuela egoísta. Una abuela egoísta. ¿Qué le parece el negocio? ¿Ah? Entonces, en ese sentido, nosotros como seres humanos tenemos que vivir el cristianismo, y el cristianismo tiene sus implicaciones. Es decir, tú no puedes ser cristiano neutro. Tú, para ser cristiano, tienes que vivir la fe, vivir la esperanza y vivir la caridad. Si no, no vas para el baile. Si no, no funciona, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que vivir la conversión. En la medida que vive la conversión, vivir la entrega, cada vez más profunda, cada vez más grande, más hermosa, ¿verdad? Y luego vivir la caridad. Porque el objetivo de la iglesia es llevar a la gente a vivir la caridad, como dice San Pablo. La fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes más importantes. Pero de las tres, la caridad es la más grande. ¿Por qué? Cuando tú estés en el cielo, la fe ya no te va a hacer falta, porque la fe es creer algo que tú no ves. La esperanza ya no la vas a tener porque ya llegaste a donde esperabas llegar. Y lo único que te va a servir allá es la caridad. Si no tienes caridad, no vas a estar en el cielo. Porque allá lo que funciona es la caridad, más nada, no hay más nada. Allá no hay ni dinero, ni hay ropa bonita, nada, ni carro, ni nada. Ahí lo que hay es caridad, solamente. Ni cosmético. Ni cosmético. Bueno, Rosita, no empieces a meterte con la gente. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, ¿cómo podemos vivir la caridad? Cuando aceptamos hacer de nuestra vida una oblación, como dice San Pablo, que seamos hostias vivas, inmaculadas, entregadas al Señor. La caridad es un acto total de entrega. Cuando, por ejemplo, tú te enfermas y bueno, te vas enfermando. Al comienzo te cura, ¿verdad? Vas a un doctor, te sacó la enfermedad. Pero va a haber un momento que no te vas a poder curar, olvídate. Porque te pones mayor, porque ya el cuerpo no te da, porque la enfermedad avanzó mucho. Todo lo que sea, algún día llega a ese punto. Bueno, en ese momento es el mejor momento para vivir la caridad. Porque tú te vas a entregar como una hostia, viva, santa, inmaculada. Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a vivir eso. Por eso Jesús murió en la cruz, porque Él fue esa hostia viva. De hecho, Él se nos entrega en la misa, su cuerpo, su sangre. Entonces, en ese sentido, la vida cristiana tiene una manera. Pues. Si el que no haga eso, no se gradúa de cristiano, vamos a llamarlo así. ¿Okay? Los judíos dicen que hay que ser justo. Ellos dicen, no hablan de santidad, sino de ser justo, de cumplir la ley y todo eso. Y son muy buena gente, muchos judíos cuando de verdad se proponen eso, son mejores muchas veces que los cristianos. Pero ellos no hablan de esa entrega, de esa oblación. Ellos hablan ojo por ojo, diente por diente, al final. Si me hacen algo, yo le hago, ¿verdad? Pero los cristianos hablan de dar la vida por el hermano. Hablan de perdonar al enemigo. Cristo nos vino a enseñar eso. Los musulmanes dicen, bueno, vamos a hacer una guerra santa. Si no te metes musulmán, te cortamos la cabeza. Ellos más o menos tienen esa idea y la van aplicando en varios lugares. Entonces, en ese sentido,
los cristianos pues tienen ese camino marcado. Desde que nos bautizan, tenemos un camino marcado. No somos neutros, ya tenemos en nosotros algo extraordinario que ha sucedido. Ya tenemos un tiempo de Dios en nosotros. No somos simplemente de la naturaleza, de los animales, de la tierra. No somos solo de la tierra, somos también del cielo, porque hemos sido bautizados por esa gracia que viene del cielo. Entonces, yo quería leer un momentico una lectura de la verdad, para ver cómo la Virgen interviene en nuestras vidas, en la historia humana, para que nuestra historia sea extraordinaria, para que nuestro tiempo ordinario se haga un tiempo de Dios y no un tiempo simplemente del mundo o de lo natural. Entonces, fíjese, en las bodas de Caná, el Juan capítulo 2, ¿verdad?, que es muy famoso, dice: vamos a ver, yo lo voy a leer rapidito para que... En Juan 2, desde el principio, dice: 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó, parece que eran mexicanos, porque ahí invitan a todo el mundo. Ahí no dijeron, no son 2, sino que vamos pues. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y lo llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenla al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Entonces, para concluir pues estas ideas, María interviene en la vida del mundo de ese momento, y por una parte motiva a Jesús, lo presiona un poco pues, para que Jesús comience sus señales y para que los discípulos comiencen a creer. Al comenzar a creer, comienza a suceder eso extraordinario en ellos. Comienzan a creer y comienzan entonces a motivarse para convertirse, para entregarse. Y de hecho, los discípulos, todos ellos, menos Juan, terminaron en el martirio. O sea, ellos se entregaron completamente su vida como una hostia santa pues, a Dios y a la humanidad, a la iglesia. Entonces, bueno, que también podamos nosotros descubrir cómo María está involucrada en la iglesia. Así como cuando vimos la primera película, los que la vieron, como ella estaba en el momento de la iglesia, de cuando Jesús muere en la cruz, ella estaba ahí y ella estaba muy llena de amor y de sufrimiento también. Y ella no pierde el sabor del amor de Cristo. No pierde lo extraordinario de la fe. Ella sigue todo el tiempo en la plenitud, en la presencia de Dios. Y por eso ella cada vez viene en ayuda nuestra para que no perdamos ese amor primero, ese amor de la iglesia, ese amor de Cristo.
Bueno, seguimos. Hay que traerlo. Bueno, así como hemos visto que María desde el comienzo del misterio de Cristo y del misterio de la Iglesia está presente, a lo largo de toda la historia de la humanidad después de Cristo, María ha seguido acompañando a los hijos de Dios, que son también sus hijos. Vamos a ver la cita del capítulo 12 de Apocalipsis, desde el versículo primero hasta el último versículo, ¿verdad? El 18, donde prácticamente se presenta la manifestación gloriosa en la persona de María de la figura de la iglesia. Es la iglesia que es la mujer que está dando a luz un hijo, que está montada sobre la luna con las estrellas alrededor y totalmente envuelta en los rayos del sol, ¿verdad? Es el símbolo de la iglesia que como misterio del cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, se mantiene viva y presente hasta que Cristo vuelva para después consumir esa unión total con la recapitulación de todo en Cristo, ¿verdad? Y en el versículo 17, cuando después que el dragón busca de intervenir y atacar a la mujer y arrebatarle el hijo a la mujer, y Miguel y los demás ángeles entran en esa confrontación con el dragón y con todo lo que acompaña al dragón, hay un momento muy fuerte. La mujer es llevada al desierto por 1260 días, que quiere decir el tiempo del destierro, el tiempo del peregrinar de la iglesia en el mundo, hasta que Cristo vuelva. Es una cifra simbólica, eso de 1260 días. Viene el ataque de la serpiente sobre la mujer, y la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió a la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Recordemos que estamos hablando de la persona de María, pero que es figura de toda la iglesia. Y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Cuáles? ¿Los hijos de quién? De la mujer. Los hijos de la iglesia, los hijos de María, ¿verdad? Y es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan el mensaje de Jesús. Entonces se establece una continuación de la enemistad que Dios puso entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, que ya aparece en Génesis 3:15 al comienzo. Y esta relación y esta promesa entre la figura de la mujer, la descendencia de la mujer, que es Cristo, y nosotros los seguidores de Cristo, que somos hijos de la iglesia e hijos espirituales de María, nosotros vivimos ese mensaje de la revelación. Recuerden que la palabra Apocalipsis quiere decir revelación. Es decir, que esta revelación que se ha cumplido en Cristo, se está cumpliendo también en nosotros, que somos la iglesia. Entonces la lucha entre la fuerza del bien y la fuerza del mal se mantiene, y la presencia de la mujer en esta lucha se mantiene, porque ella sigue cuidando de sus hijos, porque ella es llevada al desierto, pero desde el desierto María intercede por nosotros, nos protege y anima a toda la iglesia para que la iglesia permanezca hasta el final, hasta que el Cristo vuelva y el mal sea derrotado definitivamente. Entonces podemos ver que la devoción a la Virgen nunca ha desaparecido, siempre se ha mantenido a través de los siglos, de las culturas, de las mentalidades, de las filosofías, de todas las formas de ver las cosas. Y a lo largo de este tiempo largo de la vida de la iglesia, del tiempo de la iglesia, 2000 años, ¿verdad? Ya llevamos, María ha sido también esa fiel compañera que ha sido enviada por Dios a la tierra para mantener el mensaje del Hijo y animarnos a nosotros en tiempo de hambre, en tiempo de sequía, que es el tiempo de la persecución, ¿verdad? Ahí entendemos entonces que María, que está resucitada en cuerpo y alma en el cielo,
¿verdad? Es en nuestra fe católica, el dogma de la Asunción. María desde el cielo enviada por el Espíritu a manifestar ese espíritu de consolación hacia nosotros, de cercanía maternal, para que nosotros nunca nos olvidemos que Dios nos ama como hijos y que nosotros, a pesar de todo lo que estamos viviendo, estamos llamados a vivir profundamente el amor entre nosotros. ¿Cómo? En el perdón, en la reconciliación, en los caminos de justicia, de paz que el Espíritu Santo nos va inculcando. De ahí entonces las apariciones marianas a lo largo de la historia de la Iglesia, que ocurren en los momentos más difíciles de la vida de la Iglesia. En Lourdes, en el 1854, se estaba viviendo en Europa una profunda persecución, en específico en Francia, con los emperadores franceses en contra de la Iglesia. Las apariciones de la Virgen en Lourdes vienen a sostener el principio fundamental de la Iglesia, que así como María Inmaculada Concepción, de ella brota una fuente de agua liberadora, sanadora, que nos ayuda a vivir la gracia de la resurrección en nuestra vida y que ningún poder humano puede vencer. En las apariciones de Fátima, en 1917, nosotros vemos el Portugal arrebatado por ideologías totalitarias que niegan el principio de fe del ser humano y solo quiere afirmar el valor del hombre por el hombre, y el hombre que está totalmente ubicado en un orden de masa social y no en un hombre considerado como persona, hecho a imagen y semejanza de Dios, y que tiene derecho a constituir el colectivo, la comunidad, la sociedad que le corresponde en verdaderos caminos de paz y de justicia para todos. Y muchas otras apariciones son fundamentalmente indicadoras de ese momento de gracia que Dios permite como hecho extraordinario en la vida ordinaria de la Iglesia, después de Cristo hasta ahora, para que la fe de nosotros no desmaye y para que nosotros sintamos siempre esa pertenencia a Cristo y a la Iglesia de Cristo a través de este amor de mamá que ella siempre nos viene a brindar. Y claro, como latinos americanos, nosotros no podemos olvidar las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en México, y quiero recordar también la de la Coromoto en Venezuela, en el 1531, en el 1652, donde María es enviada al pueblo de Dios que estaba surgiendo de esa cultura criolla, de la mezcla entre la raza y la cultura indígena y la raza y la cultura europea, en especial hispana, que había llegado al nuevo continente, donde el pueblo que estaba surgiendo estaba sufriendo enormemente por esa intervención de pueblos extranjeros más poderosos, pero también estaban ellos viviendo esas luchas y esa guerra entre los aztecas, los mixtecas y los demás tribus y grupos, con lo cual ellos se dominaban unos con otros y también derramaban mucha sangre humana. María aparece en ese misterio de salvación que es regalado a los pueblos amerindios y a la raza criolla, a la cultura criolla, al comienzo de la evangelización, justamente para dar un mensaje de reconciliación, de paz y de fraternidad. Vamos a ver brevemente el video correspondiente a las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Y le voy a pedir que se pongan unos anteojos. Yo quisiera que ustedes miren con qué fe, con qué esperanza y con qué caridad María le habla y se revela a Juan Diego, y con qué fe, con qué esperanza y con qué amor le responde Juan Diego. El amor de Dios,